Estamos muy emocionados por esto. Y démosle la bienvenida a la plataforma. Démosle un aplauso. Gloria a Dios. Buenos días. Un placer estar con nosotros. Cuán hermosa estás en esta mañana. Mire ese traje que tienes, que es magnífico. ¿Estamos listos para una dedicación? En este día en particular, ustedes son especiales porque es la única familia. Hay una sola familia. ¿A quién estamos dedicando en esta mañana? Mackenzie. Hola, Mackenzie. ¿Crees que me va a dejar que la cargue? Oh, no. No quiso. Quizás le muestre mi tarjeta de que soy abuelo. Estos son tiempos preciosos y ungidos y tiempos de que estamos poniendo a un lado a Mackenzie, separando a Mackenzie al lugar que ella tiene en Cristo Jesús, para que ella cumpla en esta tierra lo que Dios le ha llamado. Me gusta leer 1 Samuel, capítulo 1, verso 27. Ana le pidió a Dios un hijo y se lo trajo y lo dedicó y le dijo al Señor, por este niño oré y Dios me ha dado mi petición que le pedí. Por lo tanto, se lo he prestado al Señor. La palabra prestar ahí significa que se lo regresamos. Así es que en este día le regresamos a Mackenzie al servicio del Señor. Todos los días de su vida, en este caso, todos los días de la vida de Mackenzie va a ser guiada por el Señor y va a adorar al Señor. Me gusta de esta versión que dice, le va a pertenecer. En este caso, ella va a pertenecer al Señor por toda su vida. Así es que estoy interesado en ver lo que va a hacer Dios en la vida de Mackenzie. Hermanos, estiremos nuestras manos y oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a hacerle un acercamiento a Mackenzie. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos por Mackenzie en este momento. Y te damos gracias, Padre, que la regresamos al servicio del Señor Jesucristo. Tú estás sido entregada al Señor Jesucristo. Todos los días de tu vida vas a servir al Señor Dios. Todos los días de tu vida vas a seguirle. Todos los días de tu vida vas a buscarlo y vas a buscar su rostro y tus padres te van a entrenar en el camino que vas a tomar. Y cuando envejezcas, nunca te vas a apartar de ese camino y te vas a convertir, vas a hacer todo lo que Él ha destinado que tú seas. Tú vas a cumplir todo plan que el Padre tiene para ti, para que cumplas. Y Padre, en el nombre de Jesús, el mismo modo que Jesús tocó a los niños, yo toco a Mackenzie en este momento. Y hay una unción en mí que está siendo transmitida a ella, que ella va a cumplir el plan perfecto de Dios. Mackenzie, tú vas a servir a Jesús todos los días de tu vida y esto lo hacemos públicamente ante esta congregación. Y Señor, te doy gracias por esta familia preciosa y te doy gracias por estas hermanas de sanidad. Y te damos gracias que la palabra va a ser predicada a través de sus bocas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Démosle un aplauso. Maravilloso. Qué familia tan maravillosa. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Qué tiempo tan maravilloso estamos pasando en el Señor. Pastor, no se aleje. Primeramente quiero dar una alabanza al Señor, una aleluya al Señor. Primeramente esto vino de Joe y Judy Lawler. El año pasado en Cuffy, en Washington, D.C., los pastores conocieron a mi hijo y a su esposa. Eso es para recordarnos que en ese entonces estamos regocijándonos con ellos porque Tommy ya estaba cerca de la muerte. Hace unas semanas vinieron a la iglesia y anunciaron que van a tener gemelos en la primavera. Cuando él casi perdió la vida, la esposa, Cherie, estaba firme.
que el hermano Job, Job, en el libro de Job, todo lo que le pasó a Job al final recibió doble. Así es que su esposo, cuando se despertó de su estado de coma, le dijo a ella cuáles son los nombres de nuestras hijas. Y ella le dijo, no tenemos hijos. Él dijo, yo pensé que teníamos hijos al despertar de su coma. Eso fue en el 2012. Tienen 39 años y querían hijos y ahora está embarazada con gemelos. Así es que esta es restauración real. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Muchos de nuestros amigos en el Club de Israel, personas cercanas a esta pareja, estaban confiando en Dios porque fue una situación intensa para Tommy, pero Dios los ha restaurado al doble. Así es que tenemos que orarle ahora de una manera diferente. Con respecto a Israel, mañana vamos a tener un invitado especial. Gil Elam va a venir. Era un coronel teniente del IDF, de las defensas de Israel y también de otras posiciones. Es un analista y un estrategista internacional con respecto a Israel. ¿Cuántos de ustedes saben, están al tanto de lo que está pasando en Génova, Italia? ¿Cuántos de ustedes no saben? Lo que ha estado pasando es que hay un Consejo Internacional incluyendo a Rusia y a China y los Estados Unidos incluidos para decidir qué hacer con Irán, y la decisión, ellos pensaron que sería bueno si quitamos las sanciones de Irán y los dejemos que reciban todo, y le dijimos firmemente, ustedes no pueden tener un arma nuclear ni crear uranio, solamente pueden tener suficiente para lo que dicen que van a hacer. Así es que no queremos que tenga una arma nuclear. Lo dijeron de bonito, de quitarle las sanciones, que ya limitando las sanciones ha ayudado. Así es que no pudieron estar de acuerdo y las conversaciones cerraron. El primer ministro de Israel dijo que él sin duda, sin ningún él no está de acuerdo con lo que están diciendo, dándole a Irán todo lo que quieren sin limitarle nada. En esta mañana me enteré que esta administración en los Estados Unidos ha estado de todas maneras quitando las sanciones por los pasados 5 meses. Así es que con respecto al petróleo, a las finanzas, Irán ha estado creando compañías que no están en la lista de sanciones. Así es que están operando como quieren con los fondos, manipulando las sanciones. Que nuestro país ha estado secretamente quitando las limitaciones, permitiendo que Irán haga lo que quiera. Pero en Jeremías 30 dice, aquellos que te devoran a ti, te devorarán, dice Jeremías. Todos tus adversarios, cada uno de ellos va a entrar en cautividad. Y aquellos que te echan a perder, se van a echar a perder. Y los que te hostigan van a caer. Yo voy a castigar a aquellos que te opriman. Después de la gloria me llevó a las naciones que te hicieron daño, diciéndole a Israel, porque aquel que te toca la niña de mi ojo, o le hace, trata de hacerle perder el ojo. En Joel 3, y voy a reunir todas las naciones llevándolo al valle de Jehosafat por el trato de mi pueblo y mi herencia Israel, porque han dividido mi tierra. Así es que esta es una situación muy seria, que como cristianos y cristianos que conocen la palabra y no tienen temor de estar firmes en la palabra y orar por Israel, porque honramos a Dios, honramos su palabra. Si él rompe su palabra con Israel, la rompe con nosotros. Si nuestra salvación está cayendo, si él pierde su cuarto con Israel, y Dios no es así.
Así es que mañana este hermano Israel va a expandir sobre este tema. Hoy es el primer día de 7 días que los Cristianos Unidos para Israel llamó para oración para el primer ministro de Israel para sabiduría y que tenga la fortaleza de Israel para estar firme. Yo puse una conexión en mi página de Facebook hoy para que puedan mirar y ver el video que Irán puso esta semana que los muestra a ellos de explotando a Israel con sus armas nucleares y también ataques a los Estados Unidos. Así es que tenemos que tomarlos en serio en sus esfuerzos porque está muy cerca. Tienen 10,000 centrífugas en Irán. Así es que sus ojos están sobre nosotros también como Israel. Así es que oremos antes de que venga el pastor para recibir las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias que tenemos un pacto contigo y que tu pacto no se rompe. Tú dices que nunca alterarías la palabra que sale de tu boca y por eso tenemos confianza en nuestra salvación, confianza en todo lo que nos has dicho que es cierto. Así es que en esa buena palabra de ti estamos firmes en el pacto que tienes con Israel y oramos por ellos, oramos por la paz, la que sea Jerusalén completo y oramos por el primer ministro y todas las decisiones de los oficiales gubernamentales de Israel que tengan la sabiduría de Dios y que la misma valentía de Jesús mismo esté en ellos y que sean fuertes y confiados en ti y sin temor, sabiendo que aquel que vigila Israel no descansa ni duerme. Señor, oramos por Israel, no solamente por la bendición de Dios, sino por nosotros. Oramos por Israel para que América sea avivada. Oramos para que América despierte y que nosotros evitemos todos los juicios y las maldiciones que causan que nosotros te maldigamos a ti y maldiciendo a tu pueblo es maldiciéndote a ti. Oramos por nuestros líderes, te pedimos que los visites a nuestros líderes, que no importa la manera que usas para que los despierten a tu voluntad y a quien es tu pueblo. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Démosle a Dios gloria por la victoria. Gracias a Jesús. Pues es el tiempo de las ofrendas en la iglesia Eagle Mountain. ¿Cuántos de ustedes son sembradores aquí? ¿Cuántos son diezmadores? Yo estaba orando por esta ofrenda ayer y el Señor me dio una frase que yo pensé que fue bien interesante. Yo no sé si voy a hacer una película de esto. Él mencionó esto y este es el título. Se llama El efecto del diezmo. El efecto del diezmo. Y este es el subtítulo, es más grande de lo que piensas. Quiero que veamos Malaquías capítulo 3. El efecto del diezmo es más grande de lo que piensa, más grande de lo que piensa. En Malaquías capítulo 3 hallamos aquí, y realmente él hablaba de a los sacerdotes que no estaban haciendo las cosas correctas, dando los diezmos de manera incorrecta, y comenzando con el verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Y la razón aquí de esta iglesia es no, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Y el diezmo es qué? El 10%. De lo neto, de lo grosso. Traigamos el diezmo al alfolí y haga alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, este es el efecto, ese es el efecto del diezmo, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Crees, hermano? ¿Lo recibe, hermano? ¿Ustedes diezmadores?
Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El hermano Copeland habló de esto durante la conferencia de ministros en este año. Él hizo la declaración que el diezmo es el cordón umbilical a la bendición. Por eso es que es importante, por eso es que es tan vital y afecta y toca toda área de nuestras vidas. El diezmo realmente es el pacto que protege todo lo demás. Protege el 90%. Lo mantiene que no le vayan a robar, que se meten tratos erróneos. Lo mantiene en ese lugar de protección. Nos mantiene en el lugar donde siempre estamos produciendo fruto que no se daña. Toca toda área de nuestros hogares, vidas, familias. Es la bendición del diezmador. Y yo pienso de esto a doquiera que voy, porque la pastora Terry y yo juntos como casados hemos estado diezmando por 36 años. Desde el día que nos casamos hicimos esa decisión juntos que íbamos a diezmar. Y ha afectado nuestras vidas. Y quiero leerle esto a ustedes. Esto lo compartí antes y yo creo que merece repetirse. Esta es una historia rapidita de un agricultor que estaba en la iglesia y escuchó a su pastor hablando del diezmo, del milagro del diezmo, los efectos del diezmo. Así es que como agricultor, él decidió hacer una lección objetiva, tomando semillas en términos del efecto que tenía el efecto de las semillas y el resultado de la cosecha. Así es que él hizo este experimento. Su plan era sembrar una pulgada cúbica de harina, que son 360 granitos. Él le dijo al Señor que por un año iba a diezmar una porción de la cosecha y después sembrar el resto. El magazine del Vida Live hizo un estudio. Tengo la cubierta de ese magazine Live que hizo un reportaje de esto. Fue tan grande el efecto que Henry Ford mismo se envolvió. Estamos hablando de un agricultor pequeñito en un lugar oscuro. Estamos hablando de que la prensa estaba ahí, la comunidad estaba ahí, las personas estaban vigilando esto. Así es que una pulgada cúbica, 360 semillas que iba a sembrar, que iba a diezmar 10% y a sembrar el resto. Quisiera tener las fotos porque muestra el principio de la siembra y muestra cómo continuó reproduciéndose. En el primer año tomó un terreno de 4x8, okay. En el tiempo de la cosecha, él vino y recogió todo para recoger toda la semilla. El primer año produjo 50% de cosecha y él diezmó el 10%. El segundo año tomó un espacio de 24 a 50 pies para sembrar el año anterior y diezmó el 10%. El tercer año tomó 3/4 de acre. El diezmó el 10% y sembró el 8. El cuarto año tomó 14 acres para sembrar. No hay límite en su tierra. No hay límite en su tierra con respecto al diezmo. Así es que en el cuarto año tomó 14 acres para su cosecha, diezmó el 10%. El quinto año tomó 230 acres para sembrar, diezmó 10%. Para el sexto año
tomó 2,600 acres para sembrar 500 bushels. Para dar una perspectiva, tenemos en esta propiedad es como 1,500 acres. Estamos hablando de 2,600 acres. Así es que cuando usted sale y ve toda la tierra, usted doble el espacio que tenemos. Comentando de un espacio de 4x8 de tierra. Para el sexto año le tomó 2,600 acres. 360 granitos se volvieron más de 6 millones. Perry Hayden era el nombre del agricultor. Eso fue en el 1940. Estas son figuras del 1940. Él ganó $288,000 comparado con otros agricultores que en promedio ganaron $21,000 al año. Esa es una imagen del diezmador, del efecto del diezmo. Esa es una imagen del efecto del diezmador. Repita conmigo, en el nombre de Jesús, yo soy un diezmador, una diezmadora. Yo soy una sembradora. Las ventanas de los cielos están abiertas. La bendición está siendo derramada. Y el diezmo está aumentando. Afecta a todas las cosas. El aumento de mi semilla está afectado por el diezmo que yo siembro. Y mi cosecha está aumentando más y más todos los días en el nombre de Jesús. Con respecto a mi vida, hay una confianza espiritual dentro de mí de que yo soy un diezmador fiel. Amén. Y esa confianza se levanta dentro de mí. Así es que al diezmar y al sembrar en este día lo hacemos en fe, confiando en Dios, y estoy declarando que toda factura está salda, toda necesidad suplida y toda deuda erradicada en esta congregación. En el nombre de Jesús, Padre, al prepararnos para diezmar y ofrendar, te doy gracias por el efecto del diezmo y cómo toca todas las cosas. La bendición toca todas las cosas. Y te damos en este día en honra para ti y en honra hacia ti. Y te damos gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si está escribiendo un cheque y necesita un sobre, hay un sobre en el asiento delantero al suyo. Si está en el asiento delantero al suyo, va a haber si le falta uno, levante la mano y los sugieres le facilitarán uno. Pero si está mirándonos en línea, presione el botón de donación en línea y los sugieres le facilitarán a uno. Y disculpen, los cheques lo hacen a nombre de M&C. Nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más poderoso y más grande que todos. Nuestro Dios es un sanador. Nuestro Dios es más fuerte, nuestro Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios es un sanador asombroso en poder. Oh, nuestro Dios, nuestro Dios. Y como Dios está por nosotros, entonces, ¿quién nos puede detener? Y si Dios está por nosotros y lo está, ¿qué puede estar en contra nuestra? Nada está en contra de nosotros. Porque nada nos puede separar de su amor. Así es, proclamamos. Nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios es más poderoso. Señor, tú eres más alto que cualquier otro. Señor, tú eres sanador. Poderoso en poder. Nuestro Dios. Ese es nuestro Dios.
Oh, nuestro Dios es el más grande y el más poderoso. Nuestro Dios es más alto que cualquier otro Dios. Nuestro Dios es el sanador y Él es asombroso en poder. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Y porque Dios está por nosotros, ¿qué nos puede detener? Y si nuestro Dios está con nosotros, ¿qué puede estar en contra nuestra? Aleluya, Señor. No hay nada en contra nuestra. Dios nos apoya. ¿Qué puede estar en contra nuestra, hermanos? Démosle a Dios un grito de alabanza porque Él es más alto y más poderoso. Declárale conmigo, yo he dado mi diezmo, yo he sembrado mi semilla. El efecto del diezmo está tomando lugar. Está tocando todas las cosas. Yo creo en este momento para empleos o mejores empleos, aumentos y bonuses, beneficios, ventas y comisiones, cierres, herencias y heredades, intereses e ingreso, rebates y regresos, duplicación, cheques en el correo, dones y sorpresas, dinero perdido hallado, facturas saldas, deudas erradicadas, regalidades recibidas. Yo estoy anticipando la bendición más grande de mi vida en este día, porque la gran gracia de Dios está sobre todos nosotros. Tenemos victoria sobre la muerte y estamos viendo la manifestación del amor puro de Dios en nuestras vidas. Démosle a Dios alabanza en este momento, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, oramos por esta palabra en el nombre de Jesús. Te doy gracias que la palabra está vida, más aguzada que una espada de dos filos. Ayúdame a darla en tu poder y en tu unción, que tengamos oídos para escuchar, ojos para ver, corazones para recibir, y que seamos hacedores de la palabra de Dios, no solamente de los que escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 6. Estamos hablando del discipulado, estamos hablando de preparar para la cosecha más grande que hemos visto en la historia del hombre. Estamos ahí, estamos a las puertas y estamos en este momento donde estamos viendo el avivamiento. El gran avivamiento está tomando lugar. Las personas se están despertando, literalmente se están despertando en la mañana, están viendo a Dios, están viendo ante sus rostros. Y lo que el Señor nos tiene haciendo en esta iglesia, nos estamos preparando. Estamos preparándonos para la venida que tenemos. Las personas que van a venir que tienen que ser discipuladas y están diciendo, ¿y ahora qué creo que es lo próximo? Así es que le voy a dar un trasfondo de lo que está pasando. Nuestra escritura fundamental para esta serie está en Mateo 28, 19 al 20. De esta versión dice básicamente, hagan discípulos de todas las naciones. Hagan discípulos de todas las naciones. Y esas fueron las instrucciones finales que Dios le dio a sus discípulos. Le dijo, los entrené, los enseñé, los desarrollé, y ahora es tu turno. Parte y haz discípulo de todas las naciones. Esa es la comisión que Dios nos ha dado. ¿Qué hemos hecho? Hemos estado enseñando los miércoles en la noche y los domingos en la mañana. Los miércoles en la noche en el Instituto de Creyente Láser hemos estado compartiendo sobre qué es lo que ha ministrado Nuevo Creyente. ¿Qué le ministramos? Hablamos del amor de Dios, cuánto Dios los ama, su relación con Dios,
cuánto es que el Padre quiere tener una relación viviente con ellos. La provisión de Dios que provee todas sus necesidades en gloria, se acuerda sus riquezas en gloria. La palabra de Dios está llena y poderosa y viva. Y la palabra es lo que ponemos primero y autoridad final. Y el próximo miércoles, cómo crecer en Dios. Esas son las cosas que usted enseña a todo nuevo creyente. Son las cosas que tenemos que saber. La próxima pantalla dice, ¿cómo ministrar a un nuevo creyente? ¿Cómo discipulamos a un nuevo creyente? Comenzamos hablando que es un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Jesús que entrena y enseña a otros a que sean seguidores de Jesús, que ellos hacen lo mismo, entrenan a otros y esto continúa. Un discípulo, como hablamos, es un aprendiz, la palabra aprendiz. Y un aprendiz es alguien que trabaja para alguien que es diestro y conocedor de lo que hace, con la intención de que ellos se vuelvan tal como expertos como esa persona. Les compartí a ustedes que yo les compartí cuando yo trabajé para una persona que trabajaba en la madera, y este señor me enseñó y me desarrolló al punto de que yo estaba entrenando a otros a cómo trabajar la madera, moldear la madera, hacer lo mismo. Que es un discípulo. Yo ya la escritura anoche no la había visto antes y pueden tomar nota. En Lucas 6:40. En esta versión, Jesús dijo, un discípulo no está sobre su maestro, pero todo cuando esté entrenado completamente va a ser como su maestro. Eso es una descripción de lo que es el discípulo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así es que hablamos que es un discípulo. Que es un discípulo, ¿por qué es el discipulado tan importante? Es importante porque, número uno, es el método de Dios de entrenar o levantar nuevos creyentes. Número dos, es el método de Dios de levantar líderes. Número uno, es crear nuevos creyentes. Y es el método de Dios prosperar la iglesia. Así fue como Dios prosperó la iglesia por las personas que fueron discipuladas y después salieron a discipular a otros, y ese círculo vicioso continuó. Y la semana pasada hablamos sobre cómo es que discipulamos a los nuevos creyentes, cómo discipulamos al nuevo creyente. En la próxima gráfica, cómo discipulamos a los nuevos creyentes. Y lo que hice en esta porción del estudio es que Dios me llevó a hacer esto. Y fue como que algo que bajó a mí en un breve periodo de tiempo, y lo empecé a estudiar haciendo la pregunta, ¿cómo Jesús entrenó a sus discípulos? Como Él era el maestro, ¿cómo lo hizo? Y hermanos, ni siquiera es tan difícil como parece. Cuando escuchamos la palabra discipulado, nuestras mentes a veces se piensan que no lo es, que no es posible, pero no lo es. Así es que comenzamos a caminar en este proceso y hagamos esto. Yo voy a revisar las primeras 3 partes y luego continuar las próximas 3 para un total de 7, y vamos a terminar el domingo que viene. Pero esto les va a ayudar para darle la continuidad de qué es lo que es discipular a una persona. ¿Cuáles son algunas de las cosas que están incluidas en el proceso de discipular? Y esto tomó no solamente esta lista de cosas, sino el proceso. El proceso comenzó aquí y terminando allá. Así es que el primero es la invitación. Jesús buscó a los discípulos potenciales, los que tenían la habilidad. Mateo 4:18, y Jesús, caminando por el mar de Galilea, vio a Simón y a Pedro que estaban pescando, y les dijo, síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron
todas las cosas y le siguieron. Nuevos creyentes necesitan ayuda en sus primeros pasos porque ellos no van a preguntar. Tenemos que ser sensitivos espirituales y darnos cuenta de quién en nuestra familia, en nuestros trabajos, de nuestros amigos está listo para tomar este próximo paso para usted decir, sígueme, y le siguen. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús envió una invitación y alcanzó a aquellos que eran discípulos potenciales. Tenemos que ser proactivos en esto. ¿A quién estamos alcanzando? ¿Con quién estamos hablando? Y esto le va a ayudar en su crecimiento espiritual, que usted nunca llegue al punto que usted alcanzó todo y dice eso es suficiente, porque siempre hay algo en mente que nos lleva a otro paso. Cuando yo me fui salvo, cuando tenía 19 años, y mi amigo me llamó por el teléfono y me dijo, ven a la iglesia conmigo, yo vengo a buscarte, me dijo mi amigo, te voy a poner en mi auto y te voy a llevar a la iglesia. Él me invitó a su mundo y yo fui a la iglesia, me gustó, la disfruté y yo me volví parte de la iglesia, pero comenzó que alguien que tomó la iniciativa conmigo, siendo proactivo, diciéndome, ven conmigo a la iglesia. Ven conmigo a la iglesia. Tenemos que estar haciendo eso todo el tiempo, decirle a nuestros amigos, ven conmigo, sé parte de esto conmigo. Y yo les di el ejemplo sobre este pastor que invitó a un estudiante universitario que fuera a su casa a cenar con él y le habló un poquito y después de 3 semanas este estudiante universitario se dio cuenta que estaba siendo discipulado. Este pastor me preguntó, él me invitó a mí para que fuera y le discipulara. Y así es que empieza con una invitación, nosotros mirando a ver quién es el mejor candidato. Y viendo quién está en este mundo que sea listo para ser discípulo, para tomar el próximo paso. Eso fue lo primero. Número 2 es instrucción. Jesús les enseñó los caminos del reino. Esto es importante. Es muy importante que sean instruidos en los caminos de Dios. Eso fue una de las primeras cosas que me pasó a mí cuando regresé a la iglesia después de ser salvo y empecé a escuchar la palabra de Dios. Iba a estudios bíblicos, me sentaba en el piso con los otros jóvenes y abríamos nuestras Biblias y el pastor nos enseñaba la palabra de Dios. La instrucción tomó lugar, la escritura que usamos, Mateo 5, 1 y 2. Mirando la multitud, fue a la montaña y cuando los vio, se paró a enseñarles. Así es que Jesús pasó tiempo en específico enseñándoles la palabra de Dios. Y lo que hacemos para nuevos creyentes, decimos, ¿qué es lo próximo? Los introducimos. Algunos tienen que ser introducidos a la Biblia. Es interesante verlo. Quizás en su mundo haya alguien que nunca haya abierto una Biblia o nunca haya estudiado la Biblia. Tiene que ayudarles. Usted tiene que ayudarles a entender de qué se trata esto. Y no solamente empezarlos en el libro de Ezequiel, pero en algún lugar. O quizás con una traducción que se le haga fácil leer. Yo empecé con la traducción de la Biblia viviente. Yo sé que las personas critican diversas traducciones, pero a mí me ayudó. Yo estaba interesado en saber qué hago, qué es lo próximo que hago, cómo vivo esta vida. Y me ayudó. Era una palabra simple. Otra palabra que uso, he oído tanta crítica, pero se recuerdan la Biblia Buenas Nuevas. A mí me gustó y me gustó por los dibujitos. Así es que me gustaron los dibujitos. Era una Biblia que a mí me gustaba. Pero ¿saben qué? No pasó mucho hasta que adquirí una Biblia de estudio que se llamaba Ryrie. Era así de gruesa. Eso fue dentro de un año. Al año de ser salvo, yo había progresado de mi palabra viviente a las buenas nuevas a una Biblia de estudio. Yo recuerdo el día que se lo regalé a alguien. Yo estaba en camino a alguien que estaba testificando. Yo le di mi Biblia de estudio. Vimos progresar. ¿Usted cree en estas cosas y se desarrollan estas cosas?
Y todo creyente tiene que saber poner la palabra de Dios primero, hacerlo la autoridad final. Y tenemos herramientas para darle a alguien un programa de lectura diariamente, nuestro devocional de fe a fe. El mejor libro para un nuevo creyente es de fe a fe, que da la esencia de qué se trata esta iglesia, este ministerio. Y usamos el ejemplo de Hechos capítulo 8, donde Dios le dijo a Felipe, ve y únete a ese carro donde estaba el eunuco etiopeo y que estaba leyendo el libro de Isaías, y él le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le dijo, ¿cómo? A menos que alguien me guíe. Y le dijo a Felipe que venga y se sentará con él. Así es que el fin de todo es que ese hombre fue salvo y regresó y fue a su lugar y empezó a hablar de la palabra de Dios. A mí no me sorprende si fue un avivamiento del poder de Dios que tomó lugar a ese lugar. Así es que la instrucción es parte de eso. Número 3, demostración. Veo en la palabra que Jesús se volvió su ejemplo para que ellos lo siguieran. Se convirtió en el ejemplo. En Juan 13:12, después que lavó sus pies, se sentó y les dijo a los discípulos, ¿saben qué he hecho después que le lavó los pies? Me llamas maestro y señor y lo dices bien porque eso soy. Pero si yo, su señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes tienen que lavar los pies de uno a otro. Porque yo les he dado un ejemplo que ustedes deben de seguir, que deben de hacer como yo le he hecho a ustedes. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, lo que ve son discípulos que no solamente fueron instruidos por Jesús, pero que también lo observaron y lo estudiaron y le siguieron bien cercanamente. Ellos estaban haciendo en el libro de los Hechos que hemos visto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nunca tengan poca estima el efecto del ejemplo, la demostración que está ante nosotros. Siendo un ejemplo es algo vital del discipulado. Es algo vital del proceso discipulado. Yo le mostré 2 fotos la semana pasada. La primera es una foto tomada en 1967. Es Oral Roberts en Coble Hall en Detroit ministrándole a una dama en silla de ruedas. Había un joven de 30 años y ese era Kenneth Copeland. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba observando, estudiando, está tomando, absorbiendo todo esto. ¿Se imaginan cómo era para él poder estar bajo ese hombre de Dios aprendiendo el ministerio de sanidad y liberación? Aprendiendo en ese momento en Tulsa el ministerio de sanidad y liberación del hermano Oral Roberts y la integridad de la palabra del hermano Kenneth Hagin. Estaba recibiendo en esos primeros 6 o 8 años de su vida preparándose para ministrar y siendo entrenado bajo los mejores. Luego usted va adelante 10 años después y ahí está el hermano Kenneth Copeland en Anaheim, en California. Ahí está el hermano Copeland tomando lo que aprendió del hermano Oral Roberts como ejemplo y demostrándolo ante las personas. Ahí a la mano izquierda hay un hombre joven en sus 20 años y está estudiando y está vigilando, observando, absorbiendo todo lo que están viendo. Y ese es el pastor George Pearson. Estando ahí, absorbiendo el momento. Yo recuerdo ese día como si fuera ayer. Y en vez de tener una línea de sanidad, le empezó a salir y no fue en la sala de convenciones, fue en un lugar llamando el Salón de California. Era un salón donde teníamos esas asambleas en ese tiempo y empezó a caminar en la audiencia en ese tiempo en específico en mi vida. Yo era su asistente. Yo era el que le guiaba, yo era el seguridad, yo hacía todas esas cosas a la vez. No duró mucho tiempo, pero yo era el que estaba en ese momento. ¿Pueden creer que ven la intensidad de mi rostro? Yo estoy absorbiéndolo todo.
Estoy observando, estudiando. Y ese es el hombre que no solamente antes, un año o dos antes de esos, él me dijo, si tú me permites, George, yo te puedo enseñar la palabra de Dios. Pueden darse cuenta cuán serio es mi llamado, cuán importante es que yo perpetúe la herencia de la fe en la cual fue edificado este ministrado y que continúa. Pueden ver que lo que Dios ha puesto dentro de mí es a través de ese proceso de discipulado. Hay un fuego dentro de mí de tomar lo que yo he aprendido y darlo al pueblo. Y eso es exactamente lo que me sucedió en el 1992 cuando el Señor me habló y me dijo, y yo era director ejecutivo en ese tiempo, y me dijo, quiero que tomes un grupo de personas y los discípulos intensamente en la palabra de Dios, enseñándole una fe que no es común para que estén firmes en sus vidas. Que tomes los principios que Kenneth y Gloria te han enseñado, que lo tomes y lo enseñes a un grupo de personas. Yo pensé que iba a ser un estudio bíblico, un estudio en el hogar, y era que me estaba preparando para que en 1993 pastorease esta iglesia. Lo que sucedió es que el hermano Copeland se volvió un aprendiz, el hermano Oral Roberts vigilándolo y estudiándolo. Ustedes saben que cuando yo era un aprendiz aprendiendo cómo trabajar la madera, vino lo más grande de mi entrenamiento, vino de la observación, estudiando, mirando, asegurándome todo lo que hacía ese hombre que trabajaba la madera, la manera que la afilaba sus cuchillos, la manera que cortaba la madera. Yo aprendí al observarlo. Era por demostración, declaré, por demostración. Es algo poderoso con respecto al discipulado. Hablamos de esas tres cosas. Continuamos en la siguiente. Conexión. Él desarrolló conexiones personales. Él desarrolló relaciones personales. La conexión que usted hace con un individuo es tan crucial, es tan importante. Y miremos esta escritura en Marcos 6:31 y dice que Él les dijo, separémonos en un lugar desierto y descansemos, porque había muchos que venían y salían y Él no tenía tiempo para comer. Me gusta esto. En otra versión dice, separémonos en un lugar desierto y descansemos, porque había muchas cosas que estaban pasando, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo para comer. Relaciones son cosas vitales del discipulado, del proceso del discipulado. Todos necesitamos un amigo. Todos necesitamos a alguien con quien se puedan sentar, relajarse, que puedan hablar, tomarse una taza de café. Alguien tiene a alguien así. No es que traiga un amigo a la iglesia, lo pone en un estudio bíblico y terminó. No, estamos hablando de alimentar, de cultivar, el proceso de cultivar. Y Jesús lo hizo. Él estaba con ellos, con los discípulos. Él estaba con ellos cuando les enseñaba, estaba con ellos cuando Él estaba tomando refrigerio, cuando viajaban. Piensen en todo el tiempo que viajaron juntos a través del mar de Galilea, cuando no había una tormenta. Fueron muchos tiempos que pasaron. Y yo creo que para tener una imagen de Jesús, usted tiene que verlo con esos discípulos, discipulándolos, disfrutando de su relación. Una persona, un Jesús que contaba historias como ninguno otro. Había comunicación constante. Él no era como en algunas películas lo presentan así todo recto, caminando con la mano así, hablando con un acento inglés y bien propio el inglés. No era de ese modo. Yo creo que había relación que tomaba lugar. Y ese fue ese tipo de relación lo que me conectó con mi relación con Cristo. Cuando yo primero fui salvo y fui entrenado, cuando fui a la iglesia ese día con mi amigo, yo lo disfruté, la pasé bien y llegó un estudio bíblico y empecé a envolverme en el estudio bíblico. Pero ¿saben qué? En el domingo en la noche teníamos un servicio de alabanza y de adoración, que cantábamos canciones de nuestro himnario.
Los himnarios son libros con música en ellos, se llamaban himnos. Himnos son canciones que fueron escritas hace mucho tiempo, bromea. Así es que cantamos canciones y orábamos por las necesidades unos de otros y dentro de una hora habíamos terminado. ¿Y qué hacíamos? Había un grupo de nosotros bien grande en nuestros años 20, 18, 19, 20, 21. Ese grupo, y yo recuerdo tan vivo, yo recuerdo como ayer, yo me sentaba en el altar a tocar música, a escribir música. Pero había veces que tomamos un grupo de nosotros y íbamos a una pizzería. Esto fue en Massachusetts. Esto es Nueva Inglaterra. Esto es como la pizza al estilo de Nueva York. Así es que después que terminamos, un grupo de nosotros salíamos y adquiríamos una mesa bien grande, reservamos una mesa grande y compramos sodas y traíamos la pizza y nos sentábamos por 3 horas comiendo, riéndonos, relajando, disfrutándonos unos a otros hasta que nos cansamos y teníamos que irnos a la casa. Eso fue después de un servicio de 1 hora, entonces habían 3 horas más de compartir. ¿Qué estaba pasando? Había un compartir, una relación que salió de ahí. Habían personas que yo conocí de ahí. Habían personas en esos tiempos que íbamos a la pizzería. Nosotros conocíamos a alguien nuevo al grupo y le hablábamos y le ministrábamos y los hacíamos sentir como que eran parte de algo. ¿Y cuántos de nosotros, después de la iglesia, tomando un grupo de nosotros, alguien que no ha estado envuelto en esto por mucho tiempo, llévelo a almorzar y pasen 4 horas comiendo? Eso es lo que hacemos. Muchos de nosotros lo hacemos los domingos. Vamos yendo a un restaurante, toma mucho tiempo para todo, pero la pasábamos bien. Pero mira, Jesús cocinaba, Él freía el pez, Él estaba ahí para estas personas y esa relación que tomó lugar, se conectó con ellos. Y cuán importante es para nosotros conectarnos con aquellos que son nuevos en esto. Es importante. Después de la iglesia, salir con alguien, sentarnos por unas horas, pasarla bien y en lugar de irse a una barra a tomar alcohol, puede tomar lugar. Número 5, corrección. Él los ayudó a hacer ajustes. Los nuevos creyentes van a cometer errores, van a hacer cosas, van a decir cosas. Yo estaba recién salvo y tienen que entender, yo tenía 19 años, yo iba a la escuela del arte y llego a la escuela, llegaba a la casa los fines de semana y trabajaba para el hombre que trabajaba la madera y teníamos buena relación. Y mientras creció el negocio, yo traía a otros amigos a hacer lo mismo, pero teníamos ese hábito antes de ser salvados. Antes de trabajar, nos maldecíamos unos a otros, nos hablábamos malas palabras. Lo hacíamos por diversión, hablábamos malas palabras. Ya decíamos a aquel tipo, mira, lo decíamos como una intención para hablar malas palabras. Pero cuando fui salvo, eso no estaba conmigo. Porque yo recuerdo la última vez que yo usé ese lenguaje, fue después de ser salvo. Me están mirando como si fuera algo raro. Ustedes no han hecho eso nunca, ¿correcto? Así es que después que fui salvo, mi mente estaba siendo renovada. Y yo recuerdo la última vez que yo realmente usé malas palabras. Estaba testificándole a alguien. Estábamos en nuestro departamento. Porque todos mis compañeros nos habíamos salvado al mismo tiempo. Así es que había un chico en el departamento le estaba testificando. Yo tomé mi Biblia y le dije, este es mi libro. Y eso, palabras, bueno, que puedes leer. Evidentemente, los que estaban salvos se asombraron de que yo usé ese lenguaje. Y lo que sucedió fue
que yo fui corregido. Aunque los otros eran salvos al mismo tiempo que yo y me dijeron, George, no puedes decir esas palabras más, eso no va a ser igual. Así es que después de ser salvos y fui a trabajar para el hombre que cortaba la madera, se dio cuenta el hombre que ya no estábamos hablando malas palabras, nuestro lenguaje se había limpiado, estábamos escuchando a la estación cristiana y él se cansó de eso y él la cambió a la estación del mundo. De todos modos. Así es que las cosas cambian y yo fui corregido a medida que crecía, aún con el hermano Copeland, por ese momento. Busquemos Lucas 22. Jesús corrigió a sus discípulos. Él corrigió a sus discípulos. Y en Lucas 22 dice, le está leyendo de otra versión. Dentro de minutos estaban peleando de cuál de ellos iban a ser el más grande, pero Jesús intervino y le dijo, los reyes les gusta hacer lo que gustan y las personas en autoridad se gusta ponerse títulos grandes, pero eso no va a ser con ustedes. El más alto de ustedes sea como el menor, el líder sea como el siervo. ¿Qué quieren ser? ¿Aquel que come la cena o aquel que la sirve? Ustedes quieren que sean servidos, pero yo estoy tomando mi lugar entre ustedes como aquel que sirve. Así es que en otra versión dice que hubo una discusión de quién iba a ser considerado el más alto. Johnny Perry y yo estamos hablando de eso antes del servicio y él trajo algo a mi pensamiento que no había considerado, el hecho de que Jesús estaba con ellos. Él estaba con ellos. Estaba tanto con ellos que estaba escuchando la conversación de que estaban, el argumento que tenían de quién iba a ser el más grande en el reino. Así es que Jesús tomó eso como, lo aprovechó como una sesión de entrenamiento. Y le dijo, tiempo de que se callen, estamos hablando de quién quiere ser el más alto, tienen que ajustar la manera de pensar. Yo estoy entre ustedes como un servidor y absolutamente eso les sorprendió. Ustedes se dan cuenta del impacto de lo que está pasando cuando Jesús decía cosas así. Así es que tuvo que corregirlos, ajustarlos, ponerlos en el camino que tenían que estar. Y usted y yo tenemos que aprender como aquellos que discipulan a otros y estamos siendo discipulados. Aún yo soy discipulado, aún soy siendo entrenado. El hombre que me dijo en el 1976, George, yo te voy a enseñar personalmente la palabra de Dios. Esa enseñanza incluyó instrucción, esa enseñanza incluyó ejemplo y esa enseñanza también incluyó corrección. Y aún continúa, aún sucede. Yo aún sigo siendo discipulado y entrenado. Así es que tenemos que aprender cómo hacerlo con gentileza de una manera de Dios. Tomen esta escritura, Gálatas 6:1. Hermanos y hermanas, si algún creyente entra en pecado, aquellos que son maduros, gentilmente y humildemente deben ayudar a esa persona a llevar al camino correcto. Sean cuidadosos de no caer en la misma tentación ustedes mismos. Así es como lo hacemos. La corrección viene de una manera que es gentil, que es humilde. Y anoche meditaba en esto y yo estaba pensando, estaba caminando a mi habitación pensando en todas las veces que el hermano Copeland me ha corregido. Y han sido tantas, pero han sido buenas. Han sido buenas para mí. Como les dije antes, yo tuve un entrenamiento cuando estábamos haciendo un programa televisado.
El hermano Copeland estamos haciendo una serie en una semana de vivir sin deudas. En ese momento yo estaba saliendo de deudas, eso fue en el 1999. Y en el miércoles, porque yo estaba mirando en la transcripción, en el miércoles, durante ese mensaje, el hermano Copeland me dijo, quiero preguntarte, tú y Terry sembraron una casa sin deudas en otra familia y lo habíamos hecho. Y él me dijo, entonces, ¿por qué te metiste en deudas después que sembraste esa casa? Estabas sin deudas, ¿por qué te metiste en deudas? Y como les dije antes, todo el aire había salido de ese estudio. Uno de los operadores de las cámaras, ella me miró y me hizo así, su boca, con la boca abierta. Y todo estaba esperando a que yo hablara. ¿Y saben lo que estaba pensando en mi mente? Esto es la verdad. ¿Por qué me paro aquí para mentir? No, esta es la verdad. Estoy pensando, esto es bueno para mí. Porque lo primero que yo pensé fue, ¿cuántas miles y miles de personas estaban mirándonos? Eso es en la televisión, una corrección en la televisada. Y yo no lo había visto hacer eso a ninguna otra persona. Así es como me ama tanto, me ama tanto. Pero ¿qué estaba tratando de hacer? Estaba tratando de sacar algo de mí, que yo entrara al próximo nivel. Y él me dijo que el Señor le había dicho que dijera eso. Así es que yo me senté y estoy pensando, esto es bueno para mí, esto es bueno para mí. Yo no sé por qué en este momento, pero es bueno para mí. Esto me va a ayudar, esto me va a ayudar. Esto va a ser bueno para mí. Así es que me hizo esa pregunta y la palabra ¿por qué? Parecía que permanecía eternamente como un eco. Si ustedes miran al video, yo dije algo. Está en línea. Alguien lo puso en línea. Ayer lo vi. Está en línea. Lo pueden ver cibernéticamente. Así es que miren por el YouTube. Kenneth Copeland y George Pearson lo pueden ver. Así es que yo dije algo. Yo dije, bueno, yo ya tartamudeé y él contestó. Él me dijo y empezó a enseñarme. Empezó a decirme, George, la fe de Terry Two no era suficientemente grande para recibir esa casa sin deudas, y empezó a hablarme de edificar mi fe, de ser libres de deudas, que cuando tú haces esa decisión, el momento que la haces de estar libre de deudas, ya Dios te ve libre de deudas. Si puedes verlo, ve un momento discipulado tomando lugar en esa mesa. Un momento de discipulado, una corrección. Y lo que hizo por mí es que yo fui a la casa en esa noche. Terry y yo nos sentamos en la cama y empezamos a hablar de eso. Y hablamos por tanto tiempo que oscureció y tuvimos que prender la luz. Pero llegamos al punto que dijimos, vamos a arraigarnos esta fe, a empujar a esa libertad de deudas. No vamos a bregar contigo con esto más nada. Y encendió un fuego dentro de nosotros para penetrar y confiar en Dios y salir de deudas. Y tomó unos años para hacerlo, pero están viendo a un pastor que está libre de deudas. Aleluya. La casa en donde vivimos está libre de deudas. Yo estoy tan agradecido de que mi mentor, el que me está discipulando, fue suficientemente bueno para corregirme, y ha sucedido una y otra vez. Estaba predicando aquí una vez, en una ocasión durante los 30 días de gloria. Estaba predicando uno de los servicios y estaba hablando sobre el testimonio de sembrar la casa, y dije, nosotros regalamos la casa, Así es que terminamos la asamblea, fui al cuarto de los oradores, donde había un salón de maquillaje. Bueno, Copeland entró y me llamó y me dijo, ven conmigo, y entonces me llevó a otro cuarto y me enseñó a enseñar por qué no debe decir yo regalé esto, tiene que decir yo sembré esta casa.
Hay una diferencia, es decir, cuando uno tira, cuando lo regala o a sembrarla. Y él tomó 10 a 15 minutos hablándome de eso. Y yo aprecié esto tanto porque cambió mi manera de pensar eternamente. Cambió mi manera de pensar. Yo no chismeo de las personas. ¿Por qué? Porque él me dio una buena bofetada en el espíritu. Esto quizás se los había compartido antes, pero se los repito. Estaba en Arkansas con la familia en la cabaña de oración. Habíamos ido en ese día. En esa noche estábamos en nuestra casa empacando. Jeremy Arbery, estábamos juntos. Estábamos empacando para salir y cuando veo en la televisión había un predicador en la televisión que estaba hablando de nosotros mal. Siguió mal hablando de nosotros. Así es que yo estaba muy molesta por esto. Me senté en el carro, fui a Arkansas, tomó como 6 horas. En camino nos paramos a compras. Hay una tienda de antigüedades. Así es que nos tomó mucho tiempo, llegamos y cuando estábamos en la cocina estábamos todos juntos. Estamos en la mesa en la cocina comiendo y de momento yo entro y yo empecé a hablar de este hombre que acababa de ver en la televisión y dije su nombre y que estaba diciendo de nosotros y todos me estaban escuchando excepto el hermano Copeland. Él se paró de su silla y se paró y fue al otro cuarto. Yo dije, Yo pensé que todos iban a unir a mí, así es que después en la tarde él estaba en el sofá y él estaba en su sillón. Y él me dice, George, tienes que arrepentirte de lo que acabas de decir. Y yo dejé de dibujar y yo dije, sí, señor, yo me arrepiento. Y él se volteó y miró la televisión y y ya yo no tenía ningún interés en estar dibujando. Yo estaba molesto y avergonzado por esto. Así es que yo fui a nuestra cabaña, nos estábamos quedando y quería estar solo. Y yo estaba molesto y yo me senté en la cama y era una cama alta y donde me colgaban los pies y yo estaba así moviendo mis pies molesto y pensando, yo me quiero ir a casa, me quiero ir a casa. Yo tenía como 50 años, estaba sentado así como un niño diciendo me quiero ir a casa y por un momento yo me molesté. Yo dije, Señor, nunca voy a hablar de más nadie, nada más en mi vida. Y yo escuché el Espíritu de Dios como nunca antes y me dijo, muy bien, muy bien. Y con respecto al hermano Copeland, él no habla de nadie. Puedes decir cosas en la televisión. Él no habla de nadie. Y no se envuelve en ese tipo de conversaciones. Me gusta lo que dice el hermano Gloria una vez. Él me dijo eso, van a colgar a alguien, no te lleve a Kenneth. Si no eres de Texas, no entiendes esta manera de hablar. Si vas a ahorcar a alguien y vas a hablarle fuerte y vas a decir malas cosas de la persona, no cuentes con Kenneth. Me gusta una vez lo que James Robinson nos dijo. Él estaba en una asamblea. Voy a demostrarlo de este modo. Y él estaba hablando a este caballero. James, por supuesto, él es bien alto. Por supuesto, James era más alto que el hombre. Y este hombre estaba hablando del hermano Copeland, diciendo malas cosas del hermano Kenneth Copeland. Y en esa asamblea, James le toma la mano así y le dice, ¿todo el mundo? Todos. El pastor tiene al hermano Copeland en su corazón. Él va a orar por él en este momento. Es que el hermano empezó a orar y empezó a sollozar y a llorar. ¿Qué corrección tan profunda fue esa? Brillante. Somos de aquellos que estamos discipulando a otros y va a tomar todo esto. Va a tomar corrección, va a tomar instrucción, va a tomar relación, va a tomarnos, ayudarlos, desarrollarlos y viendo Jesús en nosotros para que un día puedan hacer lo mismo por otros.
Pongámonos de pies, los músicos y los ministros del altar, acérquense. Gloria a Dios. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús y te damos gracias. Te damos gracias por ayudarnos a ayudar a otros. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a alcanzar y a suplir la necesidad de otros. Que somos de aquellos que discipulamos a otro al ser discipulados. Estamos en un procedimiento constante. Con toda cabeza en cada y a todo cerrado, repitamos: Padre Celestial, yo hago de Jesús el Señor de mi vida. Jesús, ven a mi corazón. Haz algo con mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Estoy regresando a Jesús en este día. Gracias que soy sano, próspero y liberado. En el nombre de Jesús. Amén. Si lo oraste por primera vez, yo te voy a invitar que vengas al altar en este día. Vamos a despedirlos en un momento y el altar va a estar abierto y estos ministros están aquí por todo el tiempo que sea necesario. Si necesita sanidad en su cuerpo, paz en su mente, por sus relaciones, por su futuro, su trabajo, lo que sea, estas personas están aquí para ponerse de acuerdo en oración con usted. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo unidos. Gracias por este gran día. Y verdaderamente estamos esperando la mejor semana que nunca hemos tenido en la historia. Estamos esperando cosas milagrosas que sucedan, sabor sobrenatural. Y Señor, pido que tú específicamente nos guíes a personas en esta semana que podamos ayudar a entrenar, a desarrollar, a darle mentoría, a amar y traerlos al próximo lugar. Sea que sea alguien que esté haciéndolo a tiempo completo o alguien que conozcamos en la tienda. Así de momento, Padre, te doy gracias por guiarnos en esta semana. Lloro tu protección por esta congregación. Ninguna maldad ni calamidad se acercará a ellos. Yo pongo la sangre de Jesús sobre ellos en esta semana. Sus hijos son protegidos, sus familias protegidas, sus vidas protegidas en el nombre de Jesús. Y te honramos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Alguien declare amén y amén. Antes de venir, recuerden esto, que los pastores George y Terry oran por ustedes todos los días. Los amamos mucho. Y ustedes tienen que entender y saber cuánto Dios los ama. Usted y usted y usted. Y que nunca olvide que Jesús es Señor. Démosle a Dios un grito de alabanza al Señor. Dios los bendiga.